todos. Estamos muy agradecidos por este espacio que tenemos con ACRIP y muy emocionados de poder pues, compartir en este esfuerzo por crear conocimiento. Nosotros, como bien comentabas, planteamos hoy una propuesta de acercarnos a un contexto, un entorno que la mayoría de personas que trabajamos en el área de gestión humana hemos escuchado a través de charlas, en los cursos que hacemos de actualización de conocimientos, y es todo lo que tiene que ver con el entorno VUCA. Este contexto, digamos, nosotros lo queremos enfocar desde cómo podemos trabajar a partir de ideas, de proyectos y de modelos sostenibles y responsables para afrontar este modelo. Obviamente, pues por la duración del webinar no podremos ahondar tanto en todos, digamos, los diferentes procesos que puede haber dentro de gestión humana para afrontar este tipo de modelo o entorno VUCA, pero pues nos acercaremos a ciertos escenarios que si en caso de que ustedes estuvieran interesados en poder ahondar, pues lo podremos hacer más adelante. Nosotros pues primero nos presentamos, por un lado está Carolina Vargas, ella es psicóloga de la Universidad Piloto de Colombia y ella se especializó en Madrid en Dirección de Recursos Humanos y Gestión del Talento. Paralelamente a su especialización en España, estuvo trabajando con una empresa del sector de gestión humana de consultoría en la cual tuvo la oportunidad de acercarse a proyectos muy innovadores desde el lugar de la gestión humana, muy vinculados con temas que hoy vamos a tratar, desde los diferentes procesos que implican toda la gestión del talento humano. Adicionalmente a toda su experiencia como profesional de gestión humana, ella es una líder de educación en una organización de educación experiencial que se basa en hacer proyectos de creación de valor con las comunidades, temas muy vinculados con la responsabilidad social y en concreto temas de voluntariado corporativo. Por otra parte estoy yo, mi nombre es Mauricio Montaña, yo soy antropólogo de la Universidad de los Andes. Al finalizar el siglo pasado, cuando me gradué, en el año 99 me fui a vivir a España, tuve la oportunidad de coordinar el área de responsabilidad social empresarial y sostenibilidad para una multinacional cementera llamada Holcim España durante 12 años. Trabajé allá también en gestión humana, todo lo que tenía que ver con responsabilidad social estaba basado en los procesos de gestión humana, procesos en los cuales tuve la oportunidad de acompañar el desarrollo de un modelo basado en las buenas prácticas de gestión humana muy enfocado hacia los intangibles, que es uno de los temas que trataremos como herramientas fundamentales para atacar o trabajar en estos entornos VUCA. Regresé a Colombia en el año 2012 a incorporarme en el proyecto familiar, que es este que les estamos presentando hoy, que se llama S&M Consultores, Servicios y Mercadeo, en el cual Carolina y yo con un equipo de consultores estamos liderando todo lo que tiene que ver con la consultoría en gestión humana y en sostenibilidad, y además también hacemos desde nuestra empresa, que tiene pues más de 27 años de experiencia, todo lo que tiene que ver con procesos de tercerización en las empresas y vinculados mucho también con la búsqueda del talento para poder conseguirlo entre las organizaciones. Un poco para enfocarnos hacia lo que vamos a hablar hoy, todos ustedes seguramente habrán escuchado de el reto que tenemos todos en este actual entorno VUCA para poder afrontar, digamos, los procesos típicos de atracción, selección, desarrollo y fidelización del capital humano. Vamos a ahondar un poquito, Carolina nos va a contar un poco qué es el entorno VUCA, pero es importante que nos aterricemos que el objetivo es que podamos, a través del desarrollo de estos contextos VUCA, poder comentar situaciones actuales o, digamos, diferentes posibilidades que puede haber para adaptarse a esta situación cambiante del entorno en la que estamos constantemente, en la cual a veces todo se nos sale de control y nuestra área de gestión humana se vuelve muy operativa y poco estratégica, y lo que queremos es enfocarlo hacia una gestión estratégica. Entonces, por lo tanto, los objetivos que tenemos, por un lado, es entender cuál es el enfoque que desde gestión humana tenemos, por eso al final terminaremos con una serie de recomendaciones para poder trabajar este entorno, como decía antes, digamos, muy volátil y muy incierto, hablando sobre situaciones y digamos, ejemplos actuales de empresas que se han podido adaptar a esto, o modelos, o incluso cosas más concretas y pequeñas como pueden ser programas vinculados a la adaptación y gestión humana de este entorno. También hablar sobre herramientas innovadoras que hay en el mercado, de las cuales seguramente ustedes habrán escuchado o tendrán implementadas en su empresa herramientas similares, y ver cómo podemos aprovechar no solamente el hecho de adaptarnos desde un lugar estratégico, sino también poder tener las nuevas tecnologías a nuestro favor para poder acompañar estos procesos. Y por otra parte, y por supuesto, hablaremos sobre la importancia del compromiso directivo, el liderazgo y los estilos de dirección para gestionar estos modelos. Plantearemos un modelo que llamamos el modelo VIP,
que no es precisamente vinculado con very important people, que también, sino con la visión integral de las personas como un enfoque muy humanista hacia la gestión de la estratégica de las relaciones laborales en la empresa. Entonces, los dejo con Carolina, que nos va a dar un poquito del contexto sobre Bucar. Bueno, así es. Efectivamente es discutir ciertas situaciones que están alineadas al nuevo entorno en el que desde las organizaciones y cualquier sector, pero específicamente en este momento de gestión humana, debemos darle alcance y tener en cuenta y entender un poco qué es lo que está pasando. Hoy en día, el escenario de la volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad está inherente al mundo empresarial. Y posiblemente está para quedarse, es el nuevo normal, la nueva cotidianidad, y no solo permanecerá, sino que también incrementará en su intensidad. Hoy en día, entonces, a raíz de esto tenemos que pensar si la mentalidad y la cultura de las empresas cambia a la misma velocidad que está cambiando el entorno. Hoy en día encontramos, bueno, vamos a presentar como algunos de los aspectos más grandes, unos rasgos quizás se nos escapa a algunos, pero con estos podemos dar una entrada a lo que el entorno está viviendo. Tenemos la industria 4.0, conocida también como la cuarta revolución industrial. ¿A qué hace referencia esto? Que también nos impacta directamente a gestión humana, a la convergencia entre el plano digital, industrial y de negocio. Cuando hablamos de industria 4.0 o de la cuarta revolución industrial, tenemos que incluir dentro de ella la automatización, la robótica por procesos, la inteligencia artificial, el big data. Esto ya no se está quedando solamente fuera de las áreas, sino que también está incluyéndose y siendo parte de los procesos específicos de nosotros dentro del área. También está entrando en el mercado de la economía colaborativa, que es una nueva economía por la que están trabajando las nuevas generaciones, que nos están mostrando las tendencias laborales o de monetización que están buscando las nuevas generaciones. Entonces, ¿esto cómo está impactando a las estrategias normales de las organizaciones y de qué manera entonces la vamos a abordar? Entonces, esta economía colaborativa tiene un enfoque que es trabajar por una economía en función de las necesidades específicas de la sociedad, más que por los beneficios económicos. Aquí pusimos algunos ejemplos, pero uno de los grandes ejemplos y uno de los pioneros en la economía colaborativa es Airbnb. Entonces, es un producto donde efectivamente satisface una necesidad y donde le ofrece a su usuario un ahorro de dinero considerable, y de esa manera es que funciona. Y también algo que todos sabemos, pero que muchas personas no saben cómo abordar, es la diversidad generacional que tenemos dentro de las organizaciones. Los empleados actuales y del futuro tienen expectativas, valores y preferencias muy diferentes. Entonces, nosotros desde la estrategia que estamos haciendo para apuntar a todas estas preferencias y a todas estas diferencias que tenemos dentro de la organización. Pasemos acá. Bueno, dentro de este cambio y esta incertidumbre aparecen desde la gestión humana nuevos enfoques que se deben ya plantear como una estrategia y no como un producto por aparte. Uno de estos, para la atracción de talento y que también hace énfasis y énfasis en la cultura, es el employer branding. ¿Qué es el employer branding? Nosotros, ¿cómo lo vemos? Es una estrategia comprensiva que posiciona a la compañía de manera atractiva y la pone como en el top of mind de las personas, tanto internas como externas. Es trabajar por la marca empleadora, no solamente para fidelizar a la gente que tenemos dentro, teniendo en cuenta la diversidad de cultura, generaciones, conocimientos, intereses, sino también para nosotros hacernos totalmente atractivos y poder captar a los candidatos o a los talentos que realmente nos interesan. Esto se enfoca en un mensaje corporativo que habla de las actuales y potenciales empleados, donde unimos la cultura y la identidad de la compañía de una forma convincente y atractiva. Esto ya hace parte no solamente del reclutamiento normal, sino que realmente por la diversidad de programas y de estrategias que están siendo parte de nuestra organización, debemos entender desde el área de gestión humana y también estudiar y definir esas nuevas competencias que estamos necesitando para poder darle alcance a las nuevas herramientas y poder seguir siendo competitivos dentro de esta área y pues también en el mercado laboral.
Es una visión a largo plazo que abarca los valores, políticas y comportamientos que definen qué se espera de la compañía y de sus colaboradores. Nosotros no solamente podemos decirle a los colaboradores qué esperamos de ellos desde su gestión, sino también tenemos que mostrarles qué pueden esperar de nosotros para poderlos fidelizar. Que no es una campaña publicitaria, no es una lista de cómo quiere ser percibida la organización y no es una solución a corto plazo. Lo que pueden ver en pantalla es una estrategia o una metodología de la forma en que la abordamos y cómo lo trabajamos. Definitivamente toca hacer un diagnóstico y entre ellos obviamente hacer un focus group, o hoy en día estamos utilizando también las estrategias de design thinking que dejaron de ser propias del diseño o de la estructura y empezaron a ser también parte de un trabajo fundamental de nuestra área, sobre todo porque es una forma de no solamente gestionar conocimientos, sino co-crear dentro de las personas que están dentro de la organización y los grandes directivos. Hay que alinear la visión y las expectativas, hay que diseñar una estrategia de posicionamiento, pero esto también, pues, obviamente teniendo en cuenta a todos los actores del entorno, a todos los que incluimos en este proceso, y ahí sí viene con la implementación. Nosotros traemos unos ejemplos específicos de empresas que hoy en día le apuestan y trabajan muy fuerte por el employer branding. Tenemos una multinacional de servicios de tecnología y una multinacional de alimentos que trabajan dentro de su empresa para poder exteriorizar por medio de publicidad ciertas estrategias y en sus publicidades está segmentada en páginas y su publicidad está segmentada a cierto tipo de público. Pero todo se enfoca en la vida de la empresa, mostrar dentro de la organización cómo es la cotidianidad del día a día, están mostrando su realidad. Uno de ellos, gracias a este análisis, un análisis parecido a un estudio, se dio cuenta que a su público objetivo o la gente que tiene dentro de la organización le interesa y los fideliza trabajar por la inclusión y la diversidad. También por el valor de carreras profesionales. La multinacional de alimentos muestra y está muy enfocada en mostrarle al público y casi que al mundo, porque opera en varios países, que dentro de esta organización uno de los valores agregados que ellos tienen es la carrera profesional. Y tenemos una firma de servicios profesionales a nivel internacional que segmenta sus publicaciones a nivel global, no entre países y específicamente para estudiantes, para profesionales en formación. De esta manera, sus indicadores han mostrado que ha sido realmente alto la atracción que han tenido de los mejores practicantes a nivel mundial. Entonces, el employer branding es algo que se tiene que dejar de pasar solamente por un reclutamiento simple y empezar también a trabajarlo como desde una estrategia para poder fidelizar y atraer el mejor talento. Es importante en este punto parar, detenernos un momento y trabajar un poco el concepto de cultura organizacional desde una visión muy antropológica, pero sobre todo desde una visión de identificación de cuáles son esos baches o esas brechas que tenemos entre la cultura que nosotros queremos tener en una organización, que básicamente se podría referir a tres elementos: una cultura que fuera responsable, una cultura que fuera competitiva y una cultura, por supuesto, que se basara en el desarrollo de habilidades y competencias para nuestro personal, es decir, una cultura humanista. En este contexto, nosotros tenemos que pensar que todas las organizaciones tienen una cultura, y una cultura que la dirección, todo el ente que gestiona la organización debe identificar esa cultura, la cultura requerida. El asunto, básicamente, es que dentro de estas organizaciones, dentro de cualquier organización, existen diferentes tipos de subculturas. Y esas subculturas tienen una serie de elementos que son fundamentales de identificar para también saber cómo estamos y poder trabajar en esas brechas. Esos elementos básicamente se basan en una primera parte en todo lo que son los tangibles y los intangibles. Normalmente una cultura, cuando nosotros tenemos claro, que es lo, digamos, lo más fácil de hacer, es hacia dónde queremos llegar y cómo podemos medirlo. Sin embargo, cada vez nos movemos más en valores que son intangibles, que son difíciles de medir, pero no por ello no son igual de importantes. Todo lo que tiene que ver con el fomento del sentido de la pertenencia, el respeto por la diversidad, la igualdad, incluso conceptos que cada vez escuchamos más, como son, por ejemplo, la gestión de la felicidad.
son conceptos que tenemos que trabajar a la hora nosotros de identificar cuál es la cultura requerida dentro de la organización. También la cultura es una cultura que podemos definir. Cuando nosotros estamos hablando de casos y ejemplos prácticos en los cuales decimos que queremos llevar a las empresas o queremos gestionar las empresas desde un lugar responsable, desde un lugar que sea adaptativo, tenemos que primero partir de identificar cuál es esa cultura que queremos tener. Esa cultura requerida se basa en principios de sostenibilidad, principios de competitividad y, como decíamos antes, en principios humanistas. ¿Eso qué significa? Que una vez hayamos identificado nuestra cultura, tenemos que hacer un sondeo de cuál es la cultura actual que tenemos. ¿Eso qué nos da? Cultura requerida de una organización versus cultura actual. ¿Y cuáles son esas brechas? ¿Para qué? Para poder montar un plan de transformación, un plan de desarrollo en el cual consigamos que toda la gestión humana de nuestra empresa se alinee con eso que la empresa requiere dentro de la cultura sostenible, competitiva y humanista, y cómo podemos desarrollarla para poder llegar no solamente a la cultura general, sino a las subculturas que siempre tendremos dentro de la organización. En este contexto es interesante ver que si nosotros nos ponemos a preguntar, y estoy seguro que todos ustedes, si les preguntan que ustedes piensan que el diseño de un programa de cultura o un programa de transformación es importante o tiene impacto sobre el negocio, estoy seguro que la mayoría de ustedes dirían que sí es importante. Ahora bien, ustedes tienen una estrategia para alinear esa cultura con el programa de transformación internamente, es decir, podemos alinear la estrategia organizacional con la cultura. Eso es un poco más complicado. Como les decía antes, eso requiere, cuando trabajamos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con employment branding y con todo lo que tiene que ver con la gestión o la transformación de las personas, primero identificar cuál es la estrategia, que eso es lo que habitualmente tenemos, pero cómo alineamos esa cultura. ¿Para qué? Para poder organizar un diseño organizacional que sea coherente y ahí, en ese momento, poder adecuar el talento que tenemos dentro de la organización. Esto, y es un concepto que vamos a empezar a trabajar ahora, es lo que hace que la empresa sea sostenible en el tiempo. No una empresa que se refiere exclusivamente a conseguir resultados y a darle valor a sus accionistas o a sus clientes, sino que tome en cuenta todos los grupos de interés dentro de la organización desde la visión de una cultura que sea sostenible, que sea competitiva y, por supuesto, que sea humanista. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A que uno de los grandes objetivos que tenemos desde gestión humana y desde lo que tiene que ver con el relacionamiento con las personas y con los grupos de interés es ver cómo hacemos para integrar las expectativas, asuntos, preocupaciones, temas de los diversos grupos de interés en la estrategia de negocios de la compañía. ¿Para qué? Para poder trabajar esas premisas que vienen del contexto VUCA desde un lugar proactivo y constructivo, es decir, generativo de valor para la organización y no simplemente siendo víctimas de esa situación que es volátil, incierta, compleja, sino ir un paso más allá. Por lo tanto, el enfoque que estamos planteando tiene distintas adaptabilidades. Me explico. En un contexto volátil, es decir, un contexto que está en constante cambio, lo más importante que es adaptarse a ese constante cambio. Para ello, no nos podemos limitar a seguir el plan. Oiga, tenemos un plan, lo hicimos a principio de año, sígalo y punto. No podemos trabajar de esa manera, sino que tenemos que tener una inmediatez y una respuesta ante el cambio, que es fundamental para poder trabajar en ese entorno que todos sabemos que es volátil y cambiante. Una estrategia que se base en el compromiso en la sostenibilidad, pero que tenga una capacidad de respuesta pronta a las situaciones volátiles del entorno. Cuando hablamos de el otro elemento del contexto VUCA que tiene que ver con el uncertainty o incierto, ¿de qué hablamos en esto? De no tener la capacidad, por ejemplo, de nosotros poder movernos en el contexto del relacionamiento que tenemos con los diferentes grupos de interés. En ese caso, cambiamos todo eso del valor de incertidumbre por un valor de reciprocidad. Y aquí entran las estrategias de responsabilidad social empresarial muy claramente. ¿Por qué? Porque estamos en un contexto de trabajar en colaboración con los grupos de interés, es decir, mediar, experimentar, no significa decir que sí a todo lo que todo el mundo te pide, sino tener los canales de comunicación lo suficientemente claros para que todo el mundo se sienta atendido. ¿Eso qué significa? Que eliminamos toda esa barrera de incertidumbre que tenemos al pensar que simplemente teniendo a los accionistas contentos o a los clientes contentos vamos a poder enmarcar el camino de una empresa, sobre todo desde el lugar de nosotros que tenemos y trabajamos con el principal activo de una compañía que son los empleados. Entonces, ¿qué mejor que tener los canales de comunicación suficientes y actualizados, como veremos más adelante, en los planes de transformación y planes de desarrollo, al contexto real de las subculturas que tenemos en la organización? ¿Cómo lo vamos a comparar
yo sé que yo me veo joven, ahí en la imagen ustedes me ven muy millennial, pero no, yo tengo casi 50 años, y en ese contexto, ya les daré el truco, si luego me escriben, les daré el truco si escriben por interno, ya les diré. Yo, por más de que yo me sienta moderno, flexible, yo tengo que tener canales de comunicación que me permitan entenderme con las personas que manejan otras herramientas. Es tan sencillo como eso. A mí me costó acostumbrarse a manejar el WhatsApp, digamos, desde un contexto de que sea la manera de entenderme con la mayoría de gente, pero ahora lo hago. Pero, por ejemplo, todas las herramientas tecnológicas, todo lo que tenemos, por ejemplo, de formación vinculado con desarrollos, por ejemplo, en el mismo teléfono de consecución de objetivos, de gamificación, todo lo que está muy actual es la manera, una de las maneras que atacamos, digamos, ese entorno incierto dentro del contexto VUCA. Otro tema muy importante es la complejidad, perdón, que tenemos frente a la mayoría de situaciones que tenemos actualmente. Para eso hay como una especie de pelea o de encuentro entre todo lo que tiene que ver las organizaciones con procesos y herramientas, que es algo que todas las organizaciones tenemos, versus el hecho de tratar individualmente la interacción con las personas. Es decir, poder tener la posibilidad de tener planes que se manejen desde diferentes ángulos. Hagamos referencia, por ejemplo, a un mapeo de talentos. Un mapeo de talentos es fundamental en una organización, pero nosotros no nos podemos quedar ahí. Hay organizaciones que han tenido que hacer tratamientos individualizados para la gestión de sus personas, tomando en cuenta la complejidad. Entonces, la propuesta desde nuestro lado es trabajemos desde la actitud de la posibilidad de poder mirar los diferentes ángulos. Eso te lo da, como estamos trabajando todos los temas de cultura, toda la visión antropológica en la cual hay que respetar la diferencia y hay que de hecho, promocionar esa diferencia. Por eso tú cuando vas a charlas y escuchas a los gestores del área de gestión humana de grandes multinacionales te hablan, es la diversidad lo que más trabajamos nosotros. Todos los procesos operativos los hemos centrado en herramientas que nos ayudan a gestionar todo. Yo no me tengo que preocupar por nada del operativo, pero me tengo que centrar en cómo fomentar esa diversidad dentro de este entorno tan complejo. Entonces, en ese contexto, nosotros también presentamos herramientas para ver cómo se puede trabajar todos los temas vinculados con la diversidad y con la interacción con las diferentes individualidades. Por último, dentro del entorno VUCA tenemos lo que tiene que ver con la ambigüedad. La ambigüedad nos genera un problema de dificultad a la hora de estar en una compañía. Por eso nos tenemos que apalancar mucho las nuevas tecnologías, del software, acabar con toda esa extensión y programas gigantes por hacerlo todo mucho más sencillo. La belleza de lo sencillo en las organizaciones tiene muchísimo valor. Simplificar los procesos a través de la utilización de herramientas tecnológicas, ¿para qué? Para ser funcional, para poder hacer que la organización tenga un encaje, digamos, desde la visión más sostenible de la empresa. Tomando en cuenta estos 4 puntos, la respuesta ante el cambio, la colaboración o comunicación con los grupos de interés, todo lo que tiene que ver con los diferentes ángulos de percepción y la incorporación de tecnologías, nos encantaría mostrarles un modelo que tenemos nosotros de gestionar responsablemente los grupos de interés, donde obviamente el principal valor y activo que tenemos son los empleados. Como cualquier modelo, está basado en un esquema en el cual tenemos 5 fases. Como ustedes pueden ver en la pantalla, el modelo que está a su izquierda es como una pequeña casita, en la cual para poder construir la casa tenemos que basarnos en los pilares y en la base. La base tiene 2 elementos, todo lo que es la cultura y los valores corporativos, que es la base de todo, y luego el conocimiento de cómo estamos frente a qué, a los requerimientos que tenemos en cuanto a las obligaciones que tenemos dentro de una organización, pero también a cómo estamos. Es fundamental, como bien Carolina decía antes, diagnosticar en qué situación estamos en este momento para poder manejar esa data, que puede ser Big Data o puede ser data individual de las personas, y poder a partir de ahí hacer planes de transformación. Ese plan de transformación pasa obligatoriamente por los mecanismos que tengamos para integrar las expectativas de la gente con la que hablamos, o sea, la gente con la que diagnosticamos en la estrategia de negocio, analizando qué, cuáles son los asuntos materiales para usted dentro de la organización, qué es lo que usted lo hace feliz, desde qué contexto lo hace, en qué áreas. Las veremos más adelante, vinculadas con calidad en el empleo, por supuesto, vinculado con la flexibilidad, con la relación persona-trabajo, que no es lo mismo que familia-trabajo, porque mi familia puede ser mi gato, y eso es perfectamente aceptable. O puedo tener 7 hijos y también la empresa tiene que atender esas necesidades. La diversidad, por supuesto, todo lo que tiene que ver con dinámicas de desarrollo, liderazgo y, cómo no, comunicación. Todos esos procesos nos dan una primera etapa, que es la fase de evaluación. En esa fase de evaluación, ¿nosotros qué hacemos? Tener el insumo suficiente para poder elaborar nuestros planes.
¿Planes de qué? Lo podemos llamar como queramos, planes de responsabilidad, planes sostenibles en el pleno, planes de gestión humana para acotar la transformación y limitar las brechas que tenemos. El hecho es que tengamos un enfoque, un camino, una hoja de ruta. Esa hoja de ruta es lo que llamamos los lineamientos, nos permite acercarnos a los modelos sostenibles de la gestión de personas, como puede ser el modelo VIP, que ya más adelante les mostraremos, a través de la implementación de prácticas concretas en diferentes temas. Como ustedes pueden ver en el tercer escalón de nuestra casita que dice implementación, ahí tenemos los diferentes temas que pueden ser materiales para la gestión de una compañía. La conducta empresarial, por supuesto, estrategia, valores, cultura, enfoque de comunicación, todo eso forma parte de la conducta empresarial o de las buenas prácticas de la compañía. Pero luego un tema que es vital dentro de la organización actual, que es lo que tiene que ver con los derechos humanos. Cuando hablamos de derechos humanos, retomamos todos los temas que hemos hablado hasta el momento: diversidad, inclusión, respeto por los demás y todos los intangibles que a veces son difíciles de medir, pero que hay que trabajar. Y a partir de ahí enfocamos nuestros procesos de implementación a los procesos que son materiales para los empleados y para los grupos de interés. Eso, por supuesto, después deriva en una puesta en valor de los atributos sostenibles y responsables de nuestra organización. ¿Eso cómo lo medimos? Midiendo el estado de los colaboradores a través de las diferentes herramientas que hay. Se llama clima, nosotros le llamamos más herramientas de compromiso, donde tenemos la capacidad de medir semana a semana cómo está ese compromiso de los empleados, más que un clima que se hace una vez al año, que no decimos que está mal, simplemente que sentimos que podemos aprovechar las herramientas tecnológicas para montar un programa en el cual veamos cómo está ese nivel de compromiso de los empleados semanalmente, de tal manera que nosotros como gestores del área de talento humano podamos decir, oiga, ha pasado esto, hubo este cambio, esta reorganización y ha afectado el compromiso de los empleados en este y este otro punto. Sí, para complementar la idea de Mauricio, hoy en día el entorno nos obliga a mantener o tener una calibración que nos permita saber de cerca y de forma continua cómo están las personas. Y hoy en día la tecnología y las herramientas que tenemos nos permiten hacer frente y estar atentos de pronto a lo que se puede venir, de mirar cuáles son los hitos que de pronto pueden marcar la organización de acuerdo a cultura, ambiente y demás. Vamos a tocar algunos puntos estratégicos o no, unos procesos puntuales de gestión humana, también pues siguiendo la línea de qué está pasando frente a este entorno en que nos estamos exacto, en el que nos estamos enfrentando. Y uno de esos es la selección. La adquisición de talento debe innovar, debe cambiar para adaptarse a este nuevo entorno. Los modelos de gestión de selección tradicionales puede que no se tornen obsoletos, pero sí van a ser ineficientes y podrán, si no hay innovación en ellos. Con la digitalización, hoy en día podemos centrarnos más en personas y no en los currículums. Podemos centrarnos más en habilidades blandas que en conocimientos técnicos y podemos asegurarnos en la evaluación y centrarnos más en los perfiles que realmente requiere la organización de acuerdo a las necesidades que no solamente tengamos en el mercado sino en el entorno, que estar evaluando las cosas que ya hoy en día la inteligencia artificial o el Big Data nos permite. Es importante también entender que la identificación de talento en este mundo adaptable no solamente debe extenderse a lo exterior, sino también, obviamente, mirar los niveles inferiores y los actuales para saber cuáles son los niveles potenciales que tenemos. Al siguiente paso es el desarrollo de información. En esta formación yo quisiera que Mauricio me ayudara, que es el máster en formación, y es buscar también la herramienta. Hoy en día nosotros encontramos en el mercado MOOCs, plataformas de e-learning, diferentes formatos, diferentes estrategias para poder darle frente y asegurarnos de que la formación llegue a todos nuestros colaboradores y que la información llegue, pero no sabemos si realmente está siendo interiorizada y estamos haciendo que esta información que estamos compartiendo sea empoderada por el colaborador. Entonces,
Estas plataformas digitales y todo esto nos está ayudando a minimizar los tiempos de traslado de información. Pero ¿qué está pasando con las habilidades blandas? Normalmente cuando trabajamos en los temas de habilidades blandas en las organizaciones, lo referimos con ciertos requerimientos que tenemos. Por ejemplo, aplicamos clima o batería de riesgos psicosociales, nos salen unas materias a trabajar, que nos falta comunicación, que nos falta trabajo en equipo, que nos falta liderazgo, y en unas empresas se lo pasamos a la ARL, oiga, miren, tengo un plan de formación en este tema, entonces nos dan unas charlas o unas actividades, o lo vemos más allá y buscamos formadores que tengan, digamos, experiencia en diferentes ámbitos y que puedan llegar a nuestra organización y poder plantear temas que involucren, digamos, una sensibilidad para que la gente sienta que ha habido un cambio, o si incluso el formador va más allá, nos puede venir con un plan de seguimiento a esta formación en la cual podamos desarrollar ciertas competencias. Nosotros sentimos que todo esto es importante siempre y cuando forme parte de un plan de transformación que habíamos hablado previamente, que vincule lo que nosotros tenemos dentro de nuestra cultura requerida en la organización desde el lugar, digamos, de la gerencia de la compañía y la cultura actual, y cómo podemos reducir esas brechas para poder alinear la cultura que tenemos en este momento con la cultura requerida de la organización. Eso pasa por un programa integral de gestión del desarrollo de la compañía, donde nos basamos, que es uno de los principales elementos, digamos, para trabajar el entorno VUCA, que es la generación de conocimiento. La generación de conocimiento la utilizamos a través de del sincretismo o la alineación de diferentes herramientas. Obviamente la parte fundamental y teórica de la organización, digamos, alinear los procesos que tiene la organización con las técnicas de liderazgo transformacional que haya, desde un lugar teórico, pero siempre complementándolo con lo que llamamos el aprendizaje experiencial, para que las personas a través de la experiencia puedan llevarse sus propias conclusiones sin necesidad de que haya una persona tratando de enfocar el trabajo hacia un lugar. Esto lo complementamos con herramientas tecnológicas que nos permitan hacer un seguimiento a la formación desde lugares como las redes sociales, una propia red social en la cual la gente entre, lea artículos, le vayan poniendo me gusta en función de los comentarios que ha hecho, sube videos, se ve su interacción, hace juegos. Por eso también dentro de la tecnología es muy interesante todos los procesos de gamificación, porque al final nosotros pasamos mucho tiempo haciendo cosas que terminan metiéndonos en una rutina que si encima el plan de desarrollo es aburrido y no tiene algo muy importante de la organización, que es el juego, la lúdica, la dinámica, va a terminar siendo una responsabilidad más para poder cumplir con un plan de desarrollo y que luego me evalúen al final del año y me diga, listo, usted llegó hasta tal punto. No, nosotros lo que planteamos es un plan integral de desarrollo que lo que busca es la gestión del conocimiento y que permita fidelizar a los empleados. Esto se construye con la organización en función de sus necesidades y el alcance que se le quiera dar. Entendemos que es fundamental porque estamos en la generación de los nomads, locos por el conocimiento. Todos queremos hacerlo, tenemos tanto acceso a la información tan fácil y tan sencilla que somos unos adictos al conocimiento. Aprendámoslo y aprovechemos eso dentro de las organizaciones para poder llevarlo a la correcta transformación de la cultura. Efectivamente, las estrategias que nosotros hagamos en desarrollo y en formación no solo va a transformar lo que aprenden las personas, sino también de la forma que aprenden. El deber del área de gestión humana va más allá hoy en día de la gestión de talento. Tenemos que gestionar el conocimiento, mirar de qué manera se desarrolla, se fideliza, y también nosotros damos y proporcionamos las estrategias para que este sea adaptable. Y más por las diferentes generaciones, lo hemos repetido, pero es totalmente clave entender que tenemos diferentes formas de aprendizaje dentro de la organización. Entonces podemos plantear un plan de donde queremos transmitir cierta información, pero ¿cómo nosotros nos garantiza? ¿Qué nos garantiza a nosotros que realmente las personas van a aprender al nivel que nosotros esperamos? Si todos vienen desde diferentes líneas o tienen diferentes formas de aprendizaje. Entonces es importante también tener las herramientas claves para poder hacer que realmente el objetivo, la finalidad de la formación esté alineada a nuestra cultura y a nuestros colaboradores. Un tema que nosotros queríamos tratar también a colación, poder trabajar y acercarnos, es todo lo que tiene que ver con esos modelos que buscan la visión integral de las personas. Nosotros sabemos, no hace falta decirlo, aunque acá digamos muchas palabras con respecto a esto, que estamos en un contexto de un nuevo orden del entorno laboral, donde todas las cosas cambian. Ya la gente no trabaja solamente por los ingresos, sino por los intangibles. El trabajo ya es un espacio en el cual consolidamos relaciones, ya se cree que un equipo que crea junto permanece
permanece junto. Hay personas mucho más autónomas y equipadas con la tecnología que puede fortalecer sus habilidades. Son personas que dentro de la organización quieren conocer todas las ventajas y desventajas de estar contratados y por lo cual no tienen ningún problema en salir de una empresa y moverse a otra empresa. En todo este contexto nosotros hemos, digamos, trabajamos directamente con un modelo que se basa en la importancia de trabajar en 3 pilares fundamentales, que son los pilares que fomentan la visión integral de las personas. El primero es la consideración de las personas como una visión global, es decir, podemos conocer y acercarnos a la realidad de cada una de las personas, estableciendo un diálogo que va más allá de lo profesional. Yo me explico. Ahora, en la próxima lámina vamos a ver cuáles son esas habilidades y cuáles son esos comportamientos que definen a un líder VIP. Es importante tenerlo en cuenta porque el trabajo va más allá simplemente de cumplir con unos objetivos y con unas metas. El trabajo se basa y es el principio en que nosotros podamos entender en nuestros equipos cuál es la visión global de esa persona y en qué contexto se mueve para poder trabajar con ella. Después eso nos lleva a lo que se llama la dirección personalizada. A partir de ese conocimiento que tenemos de la persona, poder ofrecer las soluciones que más se adapten a esa realidad para que esa persona se sienta más a gusto en el trabajo y pueda desarrollar mejor sus diferentes facetas internas en la empresa. Y por último, un pilar fundamental dentro de este modelo es todo lo que tiene que ver con la eficiencia global. ¿Eso qué significa? ¿Cómo hacemos para poder fidelizar o ayudar a las empresas a conciliar su compromiso con la organización? ¿Cómo hacemos para que una persona se alinee con los objetivos de la organización? Nosotros hemos estado dando como unos tips con respecto a cómo identificar esas brechas que hay para poder hacer un plan de transformación interna dentro de la organización. Esa es una de las maneras. Evidentemente ustedes como gestores del área tienen sus propias maneras para entender cómo hacer que las personas se puedan implicar con los objetivos de la organización. Nosotros lo que ofrecemos es profesionalizarlo un poco a través de herramientas que les ayuden a ustedes a gestionarlo de una manera más integral. Cuando hablamos de las habilidades que tiene un modelo VIP, obviamente pues no vamos a ahondar en todas las que tenemos acá, pero sí es importante tener en cuenta las grandes bases que tenemos para gestionar a las personas. Lo primero y fundamental es cómo a través de un modelo podemos generar relaciones de confianza dentro de la organización, cómo nos consolidamos como referentes, no solamente desde el área de gestión humana, digamos como los que se encargan de la gerencia, sino también desde los diferentes líderes, cómo nosotros como gestores del área de gestión humana podemos transmitir a los líderes de las diferentes áreas esa importancia de generar relaciones de confianza para poder aportar al equipo y darle valor a cada uno de los individuos. Miren que cada vez más hablamos de los procesos individuales dentro de la organización. Muchos me dirán, pero a ver, Mauricio, somos 9.535 empleados. A ver, por eso mismo decíamos que nosotros nunca descartamos y partimos de esa estructura que se basa, por ejemplo, en mapear la organización, fomentarlos en los talentos, pero siempre vamos a tener que enfocar esos líderes claves con los cuales vamos a tener que hacer un trabajo individualizado. La comunicación, esto es pan de cada día en todas las partes de la organización. Lo que más trabajamos nosotros, digamos, en lo que tiene que ver con desarrollo en concreto, son en temas de comunicación, porque estamos en un momento en el cual todo lo que tiene que ver con cómo me relaciono, cómo utilizo mis diferentes recursos, cómo hago también para poder dar a entender lo que yo tengo cuando las personas no están de acuerdo con mi visión. Todo lo que tiene que ver con la asertividad son herramientas fundamentales para la gestión de un modelo VIP. El apoyo y el seguimiento adecuado también, por supuesto. ¿Cómo hacemos para supervisar la gestión de las personas de una forma sistemática y eficiente? Para proporcionar el apoyo en el momento que se requiera. Fomentar la implicación y el compromiso es un tema muy interesante porque tiene que ver mucho con la gestión de la empatía, de la automotivación, cómo hacemos para manejar todo el tema del reconocimiento y la recompensa que es fundamental dentro de las organizaciones, eso nunca lo dejamos atrás. El desarrollo profesional y personal del equipo. Para ello es fundamental conocer a las personas. Todos estos procesos de diagnóstico cuando hacemos el employer branding parten de conocerse individualmente cómo somos y hacia dónde estamos enfocando nuestro desempeño. Desempeño lo hablamos a nivel personal y a nivel profesional porque está íntimamente ligado a las habilidades que yo tengo personales, son las habilidades que llevo a mi trabajo. Si soy de una manera y tengo esos patrones se reproducen en las diferentes escenas de mi vida diaria y en el trabajo, por supuesto, porque es donde paso la mayoría del tiempo. Y por último y fundamental es cómo favorezco el equilibrio integral entre la persona y el ámbito laboral. ¿Por qué? Porque todo líder VIP, todo líder que se basa en una visión integral de las personas le tiene que apuntar a unas variables dentro de la organización. ¿Esas variables cuáles son? La variable de la calidad en el empleo, es decir,
todo lo que genere una mejora o un empleo de calidad, una mejora en la calidad de vida de los empleados. Esto es tangible, evidentemente, pero es fundamental tener todo lo tangible y todas las, digamos, las condiciones de calidad de empleo listas. Es como si tú dices, yo soy muy responsable porque no emito emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, pero sin embargo no cumplo con la normativa ambiental. No, primero tienes que completar con la normativa de calidad de empleo para posteriormente poder apuntarle a todos esos temas intangibles que también son fundamentales. ¿En qué temas? Uno fundamental, flexibilidad temporal y espacial. A ver, vivimos en Bogotá City, donde pasamos la mayoría del tiempo transportándonos de un lado al otro. ¿Cómo podemos desarrollar herramientas innovadoras que vayan no solamente desde el hecho de adaptar puestos de trabajo para home office, sino también de horarios de trabajo flexibles y todas las herramientas que tenemos en el mercado para poder fomentar flexibilidad temporal y espacial con el objetivo de qué? Y todo lo tenemos claro, promocionar el trabajo por objetivos y por resultados, no por el hecho de como mi ex jefe que decía, aquí lo único importante es que yo no me vaya el último de la empresa. Entonces, 7, 8, 9 de la noche no se iba y nadie se podía ir. Podías estar sentado haciendo nada, pero si tú te ibas antes de él, era un problema. Evidentemente no es un trabajo por objetivos. Apoyo a la familia. Cuando hablamos de la familia también hablamos de los aspectos personales de cada individuo. ¿Qué medidas podemos tomar ante una organización para respetar, facilitar, fomentar las relaciones de los empleados con todo su entorno familiar? Es fundamental dentro de una organización. Desarrollo personal y profesional, lo hemos hablado de diferentes elementos, cómo hacemos planes de transformación para alinear la cultura actual con la cultura requerida. Y un tema muy importante dentro de la actualidad es cómo fomentamos o cómo hacer el líder VIP para fomentar la igualdad de oportunidades. ¿Cómo hacemos para que una persona realmente respete la diversidad dentro de una organización? Acuérdense cuando veíamos el modelo responsable antes. Todo lo que tiene que ver con diversidad se apalanca por lo que tiene que ver con los derechos humanos. Igualdad, inclusión, respeto, procesos de selección que respeten a todas las personas independiente de su raza, de lo que sea. Todos estos procesos son importantísimos dentro de la organización. Y hay unos temas que afectan transversalmente a todos estos temas que son el liderazgo, el estilo de dirección y la perspectiva de género, que es fundamental en el entorno en el que estamos viviendo actualmente. Nosotros queríamos dejar unos 15 minuticos, 15-10 minuticos para preguntas. No lo habíamos dicho, lo digo ahora porque no lo aclaramos, para cualquiera que quiera hacer un comentario, una pregunta o cualquier duda. Pero antes de entrar en eso y unas pequeñas, digamos, recomendaciones como conclusiones que tenemos a esta adaptación al modelo VUCA, sí nos gustaría mostrarles, digamos, rápidamente lo que es nuestro modelo de gestión humana dentro de SIM Consultores. Nosotros, como pueden ver, todo lo construimos como una casita. Cuando vimos el modelo de sostenibilidad es muy similar. Acá ustedes, ¿qué ven? Una línea base que toda empresa tiene que tener, sea pyme, sea grande, en su gestión humana. Pero luego tenemos una serie de procesos básicos que son procesos operativos que ni siquiera vamos a mirar, ustedes los pueden ver ahí, son todos procesos de operación dentro de la organización. Y luego tenemos unos procesos medios y unos procesos avanzados. El enfoque, digamos, dentro de la gestión estratégica en esta adaptación al modelo, al entorno VUCA, es olvidarse un poco de los procesos básicos siempre y cuando podamos hacerlo, porque la organización nos da los medios para tener todo lo que tiene que ver con selección, con administración, con nómina, digamos, hecho de tal manera que le quite el peso al área de gestión humana de tener que preocuparse por la operación y centrarse en procesos que son estratégicos. Dentro de eso tenemos el primero, que es lo que tiene que ver con desarrollo y todo lo que tiene que ver con el formato de la evaluación del desempeño basado en la identificación de competencias y la evaluación del potencial, bien a través de la identificación de talentos globales dentro de la organización a través de los estilos sociales o individuales y concretos dependiendo del plan de desarrollo que tenemos dentro de la organización. Un proceso que también es fundamental es todo lo que tiene que ver con los procesos de compensación y beneficios dentro de la organización, bien vistos por ellos reconocimientos, y el fomento del bienestar. Ya como procesos avanzados dentro de la gestión de la organización está todo lo que tiene que ver con compromiso o clima organizacional, que lo hacemos a la manera tradicional de medir clima una vez al año o a la manera más innovadora, que es medir compromiso periódicamente para tener un termómetro más actualizado y vinculado con incluso el propio teléfono de las personas para saber cómo van, digamos, ese compromiso de la organización. Todo lo que tiene que ver con la gestión estratégica y las comunicaciones internas y comunicaciones externas de la organización, es decir, cómo ponemos en valor esos atributos sostenibles y responsables alineando a los empleados con ello. Todo lo que vimos de responsabilidad social, donde están los procesos de cultura, adaptación de la cultura y alineación con las mejores prácticas.
Procesos de liderazgo, procesos de transformación dentro de las organizaciones basados en nuestro supermodelo VIP, que está muy enfocado hacia lo que tiene que ver con unos sellos internacionales que nos cobijan, digamos, dentro de este modelo. Lo que tiene que ver con cultura organizacional, que aquí básicamente lo que hacemos es identificar brechas entre la cultura requerida de la organización y la cultura actual, y la gestión del cambio, promotora y fundamental en el diagnóstico de cultura de la organización. Liz, ¿qué es lo que queremos hacer entender y cómo nosotros lo estamos viendo? Nosotros alcanzamos a dar algunas pautas simplemente de lo que estamos teniendo en cuenta y de la manera en que estamos abordando las necesidades que está teniendo hoy en día, sobre todo el área de gestión humana y pues en general en el mercado. El VUCA es un entorno que nos invita a entender los movimientos, a entender qué va a pasar con las generaciones, es dejar de estar creando procesos sobre lo que ya pasó, lo que medimos, pero que es que hace un año pasó y hasta ahorita se ven los rasgos, sino es encontrar la estrategia para poder analizar lo que está sucediendo en el entorno actual dentro de la organización y poder atacar la incertidumbre en el futuro. Nosotros hacemos énfasis en el diagnóstico permanente, en la revisión permanente en los movimientos que presenta la organización. Hoy en día existen herramientas diseñadas para analizar en la cotidianidad cómo se sienten los colaboradores y así identificar fácilmente qué variaciones ha tenido el clima, la cultura, qué ha pasado en el entorno, detectar movimientos que se pueden convertir en hitos, como lo decía desde un principio. Hay que buscar la manera de tener la calibración permanente de la gente. Hoy en día la tecnología y en específico la inteligencia artificial no lo está permitiendo. Para terminar les dejamos unos tips. Estos tips básicamente es un poco un resumen de lo que hemos estado viendo, pero pues es importante finalizar, digamos, potenciando estos temas. Primero, el tema de que desde gestión humana tenemos que enfocarnos en la parte estratégica, como todos sabemos, y la parte operativa va quedándose más a un lado. Tenemos que fomentar la conexión de personas en un mundo complejo, marcado por los diferentes elementos que ya hemos visto, como la diversidad, los cambios en los hábitos, la prioridad de los intangibles en la organización. Desde el área de gestión humana, contar con un pensamiento innovador, creativo y productivo. Creo que esto es fundamental, el hecho de que nosotros seamos personas que estamos cerca de los demás para poder mejorar esa empatía, para poder reconocer cuáles son esos patrones de comportamiento que queremos resaltar y cuáles son los que queremos modificar, crear nuevas narrativas desde otros lugares, que tengamos esas historias que muevan masas, esas historias que permitan que la gente se alinee con uno, esa capacidad de adaptarse y acercarse a las empresas desde lugares mucho más lúdicos y de maneras de trabajar más entretenidas, y combinar estos conocimientos con las facilidades que, como decía Carolina, ofrece la nueva tecnología desde diferentes elementos para saber cómo estamos en el actual. También es interesante conocer más de otras disciplinas para optimizar la gestión de personas, dirigir este cambio transformacional desde la diferenciación y el liderazgo. También utilizar las herramientas un poco que estábamos viendo hoy de la antropología para conocer la cultura, la psicología para entender más lo que tiene que ver con el comportamiento y la comunicación o digamos el poder que tiene la palabra y la comunicación para liderar los cambios. Fundamental, lo que resaltamos desde el modelo sostenible y responsable, de compatibilizar todo lo que tiene que ver con la innovación en la gestión humana con la sostenibilidad de la organización. Recuerdan cuando hablábamos de las culturas que eran responsables, culturas más vinculadas con el carácter humanista y sobre todo cómo hacemos para enfocar esas culturas con el desarrollo sostenible de la organización. Adaptar los procesos de captación del talento, por supuesto, para las herramientas más innovadoras, alinear los valores de la organización con la estrategia y el talento humano y fomentar, por último, la transformación digital dentro de la organización. Entonces, como nosotros somos muy juiciosos y muy comprometidos, quedan 10 minutos, entonces, pues, no sé si alguna persona a través del chat quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, tiene alguna preocupación. Están un poco tímidos, pero Fernando González sí nos dijo cómo asocian el modelo VUCA con la inteligencia emocional y la seguridad psicológica en las organizaciones. Bueno, el tema de la inteligencia emocional, como habíamos hablado, es un tema fundamental dentro del entorno VUCA. ¿Por qué? Porque estamos apuntándole a una cultura mucho más humanista y más cercana a las personas. Y la manera en la que nosotros utilizamos y manejamos las emociones va a ayudar en un tema fundamental,
que es el desarrollo de la empatía dentro de la organización. La empatía que nos permite reconocer esos patrones de comportamiento al acercarnos a las personas que pueden hacer que modifiquemos las conductas o que potenciemos ciertas conductas dentro de la organización. Entonces, pienso que el desarrollo de la inteligencia emocional ayuda a hacer que esos entornos sean menos ambiguos, menos complejos, porque nos permite utilizar el manejo de las emociones para nuestro bien o para nuestro fin positivo dentro de la organización, al saber manejar a las personas desde ese lugar emocional que es fundamental. Acuérdense la importancia de los intangibles. Aparte, justo por eso ahora hablábamos de un cambio transformacional, entendiendo bien la personalización. Es importante entender qué y quiénes son las personas que tenemos dentro de la organización. Si bien hablamos de tecnología que aseguran que el conocimiento y la información técnica llegue a los colaboradores, tenemos que trabajar con un liderazgo y por unos colaboradores que también sean adaptables a los diferentes entornos que estamos en los que nos estamos desenvolviendo. Es por eso que, como lo decía Mauricio, estamos trabajando en la empatía, en reconocer patrones de comportamiento. Esto ha ayudado también desde un fuerte liderazgo que ya no se está viendo el liderazgo de forma matricial o jerárquica, ya es entender el liderazgo desde otro punto de vista de adaptabilidad, de influencia, de transformación, para poder abordar todas estas situaciones o contextos que podemos encontrar dentro de la organización. Tenemos también una formación concreta que ofrecemos nosotros desde CIM que ha tenido mucho éxito. Es una formación que le llamamos la ruta de transformación del ser. Esta formación está basada en la premisa del coaching ontológico del desarrollo de equipos a través del ser y ha tenido mucho éxito porque se vincula mucho la inteligencia emocional, cómo es el manejo de emociones desde conocerme a mí mismo a través de la identificación de cuáles son mis patrones, cuáles son mis sueños, cómo me identifico yo como persona, como ser, y a partir de ahí ya le enfoco al hacer y al tener. Pues nosotros todos sabemos en las organizaciones que muchas veces nos perdemos en el hacer y en el tener resultados y nos perdemos un poco en la búsqueda de ese ser. Entonces, creo que para poder trabajar en ello utilizamos muchas pautas de la inteligencia emocional para este tipo de formaciones en transformación del ser. Bueno, Santiago comenta un poco y dice, este tema es complicado porque necesitan crearse métodos, habilidades por medio de la práctica y si ustedes tienen algún curso o manera de comenzar esta gestión de una manera masiva y convincente. Sí, tenemos aplicabilidad de diferentes métodos a organizaciones. Lo que me preocupa a mí del término masivo es el hecho de pensar que yo puedo crear un producto que a todo el mundo le sirva y sea igual para todos, cuando creo que es importante la adaptabilidad tomando en cuenta la situación de cada organización. Podemos hablar y las necesidades de cada organización, pero estoy totalmente de acuerdo en que es un tema complejo, pero no por ello no muy interesante de gestionar dentro de las organizaciones. Cuando hablaba previamente de los planes de transformación, estos planes de transformación vinculados con el desarrollo de las personas tienen diferentes elementos que sí pueden ser copiados para diferentes organizaciones. Otra cosa es cómo lo montemos. Me explico. Si un programa, por ejemplo, de transformación cultural o de gestión del cambio se basa en una serie de hitos como, por ejemplo, formar a las personas, acompañarlas a través de coaching, digamos, personalizado, acercarse a través de las herramientas innovadoras como puede ser una plataforma de formación parecida a una red social y hacer aprendizaje experiencial, esa puede ser la metodología general que pueda llegar a cualquier organización, en eso estamos de acuerdo. Ahora bien, ¿cuáles van a ser los contenidos de cada uno de esos elementos que le vamos a construir en su plan de transformación o de gestión del cambio? Depende de la organización, aunque tengamos las bases. Claro, y obviamente teniendo en cuenta todos los aspectos que hemos mencionado a lo largo de estos 40 minutos. Como decía Mauricio y reitero, efectivamente existe una estrategia, pero no podemos decir que puede ser masificable porque nosotros la información o si la formación que impartimos tiene que estar netamente personalizada a la necesidad tanto del liderazgo de la organización como del sector, del mercado y obviamente de las personas que la componen. Sí, es distinto de un proceso, hablando de lo que tú dices de liderazgo, cuando nos llegan con un problema entre el área operativa y el área comercial, que el área comercial vende unas cosas y la área operativa no las puede operar y se detestan entre ellos, a un proceso en el cual tenemos un líder que es un líder absolutamente cero generativo y poco proactivo, y hay que trabajar con él y con su equipo para afianzarse digamos, como tal, la estructura del contenido de cada uno de esos planes de desarrollo o formaciones que le hagamos va a ser distinto. Otra cosa es
la estructura general que podamos plantear a las organizaciones para desarrollar un tema mucho más integral, que no se quede simplemente en un curso, que la gente termine abrazándose, si es que terminan, digamos, sintiéndose que qué bien, y se acabó ahí, sino cómo hacemos para que esto tenga una continuidad y trascienda hacia procesos dentro de la organización. Listo. Evelsi dice, ¿qué estrategias recomiendan para generar cambios desde los líderes de las áreas para tener relaciones óptimas con las personas que tienen a cargo? Yo te quería un poquito por resaltar eso, digamos, porque me parece interesante el modelo. Yo creo que definitivamente cuando tú te enfrentas a personas que tienen situaciones conflictivas en el liderazgo por su manera de ser, por su manera de relacionarse, es importante conocer desde una visión integral cuáles son esas brechas que tenemos en la gestión de esta persona. Por lo tanto, es importante primero establecer digamos, deber ser de liderazgo dentro de tu organización. Las organizaciones pueden necesitar diferentes tipos de liderazgo en ciertos momentos y es fundamental que tú identifiques dentro de mi gestión de liderazgo de un equipo de trabajo cuáles son los elementos que yo quiero tener. Nosotros recomendamos estos 6 elementos que son fundamentales para la gestión de las personas, que es independiente del objetivo que quieras conseguir. Pero dentro de esto, ¿qué nos permite este modelo? Saber cómo está cada uno de ese equipo alineado con ese modelo a través de un diagnóstico. ¿Qué conseguimos con eso? Acercarnos a ese líder a través de un proceso individualizado y también grupal con su equipo para fomentar esos puntos en los que vimos que hacía falta poder desarrollar a esta persona. Y, por supuesto, potenciar los puntos en los cuales vemos que esa persona tiene muchísimo más hit dentro de la organización. Una persona puede desarrollar profesionalmente su equipo muy bien, pero tener un problema de comunicación. Entonces, en ese contexto lo trabajamos partiendo del diagnóstico de cómo está ese líder o ese grupo de líderes que queremos desarrollar, pero para poder saberlo tenemos que comparar el resultado del diagnóstico con lo que la empresa requeriría que tenga un líder. Como les decía antes, a veces líderes autocráticos son fundamentales en ciertos procesos que necesita la organización, cuando en otros momentos un líder, digamos, mucho más generativo es fundamental para el desarrollo. ¿A qué apunta todo esto? Que el principal cambio es el desarrollar líderes adaptables, personas con la capacidad de adaptarse y reinventarse permanentemente y también trabajar con equipos que también estén permanentemente reinventándose para poder entrar a estos cambios del entorno. Eleonora nos dice, ¿cuánto puede demorar este programa de transformación cultural y si tienen alguna clase de seguimiento que ustedes hagan? Sí, un programa de transformación cultural normalmente nosotros lo vinculamos con un año de gestión, porque el programa no es hacerte simplemente un diagnóstico para poder identificar cuál es la cultura que tenemos y la cultura que requerimos, sino ese plan de transformación tiene diferentes elementos, como decíamos antes. Los elementos están basados en diálogo con la gerencia de la compañía para saber hacia dónde queremos enfocar y hacer grupos focales para identificar el camino a seguir, un análisis de las brechas que tenemos a partir de esta identificación de la situación de la cultura y las subculturas, el plan de transformación como tal, que tiene el capítulo de desarrollo, el capítulo de formación, el capítulo de coaching, el capítulo de gamificación, si la empresa entiende que es importante. Gamificación no necesariamente tiene que ver con herramientas tecnológicas. Gamificación puede ser el uso de aprendizaje experiencial para enseñar ciertos temas o competencias blandas. Normalmente se utiliza para competencias blandas. Entonces, esos procesos acompañados, por ejemplo, de un seguimiento individualizado de los líderes puede tener una duración de 1 año. Si queremos hacer una transformación que podamos medir de comienzo y de final y que está enmarcada en un proceso de gestión del cambio de la organización, porque quiere conseguir un cambio. Esto parte de la absoluta voluntad de la organización y la creencia de que requieren un cambio para poder alinear su cultura con la estrategia de negocio y a su talento humano. Listo, y por último y en general nos están diciendo si es posible que se pueda compartir la presentación que ustedes nos trajeron. Sí, claro, nosotros la podemos compartir. No sé si puedes mandar nuestro correo igual ahí, ¿se puede mandar? Claro que igual, sí. Que vamos a poner acá, pero no. Igual es importante también que nos visiten en la página web porque va de todo el contenido que hablamos ahora y profundizando en algunos temas que de pronto se nos quedaron en el aire, pero que por el tiempo no lo pudimos abordar. Vamos a hacer una publicación de un artículo que reúne toda esta información con otras profundizaciones que también abarcan el tema. Sí, tenemos la intención en un mes de hacer también una formación ahondando en los modelos de gestión. Esto lo vamos a hacer
en Uniandinos, en la 90U2, abajo de la 15. Les vamos a dejar a través del chat nuestro correo. Igual también lo podemos poner al final de la presentación que se va a mandar para que lo tengan. Mi correo es mauricio.montana@sym.com.co, que es el que están mandando ahora. Y tu correo es gestor.gestionhumana@sym.com.co. Nosotros estamos a su disposición para lo que quieran, pues no nos da mucho más tiempo en ahondar en modelos concretos o en herramientas, pero creo que es interesante esta primera puesta en escena del contexto VUCA, porque para todos nosotros es una realidad y poder entre todos crear conocimiento, que es el objetivo. Como bien decía nuestro participante en la primera pregunta, efectivamente es algo muy complejo, pero por lo complejo no se puede dejar de abordar ni dejar de lado, pues porque es una realidad que estamos viviendo. Entonces, como le decía Mauricio, ¿cuál era la idea? Poner de antesala algunos aspectos que están dentro del tema para abrir el espacio y la discusión, pero pues ya pronto nos podremos encontrar para seguir profundizando y seguir compartiendo información acerca de cómo estamos viendo este entorno. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy, a todos nuestros asistentes por su permanencia. Les recordamos que este webinar fue grabado y lo van a poder encontrar a partir del lunes en nuestra página web. Entre hoy y el lunes también estaremos enviando entonces la presentación, las memorias que tuvimos hoy, y les recordamos que a sus correos electrónicos, que fueron los que registraron hoy, es en donde se les va a hacer llegar este PDF. Muchas gracias a todos y nos vemos a la próxima vez.